Me parece, Garelik, que para terminar con esta serie de grajeas sobre el general San Martín, hay un tema que no podemos soslayar. Después de haber sido pieza fundamental del proceso independentista de 3 países, tuvo que retirarse de todos y terminar sus días en un largo exilio. Y encima no fue el único. Efectivamente, en 1829, San Martín y su hija viajan y se instalan en un exilio, le podemos llamar voluntario para ser benévolo, en Europa, y vive en Europa entre 1829 y 1850, en que fallece. Tenemos que pensar mucho cómo y debido a qué circunstancias políticas, culturales y de correlación de fuerzas, semejante héroe que había contribuido a la libertad de 3 países no pudo vivir en ninguno de esos 3 países y se tuvo que exilar. Y si además pensamos que no fue el único, dado que Bolívar murió en un pueblito chiquito y sus palabras finales, según algunos, fueron: hemos arado en el mar. O'Higgins se fue derrotado en Chile y se tuvo que ir a Perú. Sucre, luego de la independencia de Bolivia, debió dejar Bolivia. Artigas, derrotado en Guatarembó, tuvo que buscar asilo en Paraguay, donde vivió 20 años hasta su muerte. Y el propio Alberdi, que había escrito las bases de la Constitución de la República Argentina, no pudo vivir en el país donde regía la Constitución que él había inspirado. Cuando vemos todos estos casos juntos y a su vez miramos nuestros países que de un inicio de libertad y de independencia y de una etapa revolucionaria, terminaron más tarde o más temprano, toda nuestra América Latina terminó siendo países oprimidos, dependientes y disputados que somos hoy. Nos damos cuenta que en esos procesos las oligarquías criollas, buscando asociarse con distintos centros de poder europeos, fueron copando el poder, y los que empujaban la independencia absoluta, los partidarios de la independencia y la felicidad del pueblo, les entraron a molestar y fueron de una manera o de otra empujados al exilio. Esa oligarquía y esa élite de las naciones hispanoamericanas les interesaba la independencia, pero dejar intactas las estructuras económicas para que los nuevos países independientes, esas estructuras fueran usadas en su exclusivo beneficio de élite. La única excepción fue el Paraguay, donde el proceso de independencia absoluta continuó por 50 años y fue interrumpido con la invasión extranjera en la guerra de la Triple Alianza. San Martín en Europa los primeros años pasa penurias económicas, hasta que se encuentra con su amigo, el capitán español Aguado, que en esas décadas se había transformado en un banquero, y este lo ayuda a San Martín, tanto comprándole una casa como económicamente, cuando los países que habían ayudado a liberar hasta le negaban los sueldos que le correspondía y la pensión que le correspondía por guerrero de la Guerra de la Independencia. Perú le negó los sueldos como gobernante y le dio a cambio una modesta pensión por haber sido combatiente en la guerra, que encima se la pagaban esporádicamente, no le pagaban siempre. En el exilio vive
con su hija, su yerno y sus nietas, y recibe muy pocos argentinos. Tenemos el registro que recibió a 3, a Florencio Varela, a Sarmiento, con el cual se peleó por la caracterización de Rosas, y a Alberdi, que lo recibió con mucha frialdad porque sospechaba que era un enviado de los unitarios de Montevideo. Sin embargo, cuando vino el bloqueo anglo-francés, mandó una carta y se puso a disposición por si era necesario combatir, y le impactó mucho la resistencia al bloqueo anglo-francés, que es en realidad la razón de fondo por la cual en su testamento le dejó el famoso sable corvo a Rosas como legado. Para los que quieran leer el pensamiento político de San Martín durante ese exilio, que es un exilio de 21 años, recomiendo la correspondencia entre San Martín y Tomás Guido, que está impresa, porque revela en forma de confidente, en forma de reflexión, de conjunto, el pensamiento de San Martín de esos años, que coincidía con el general Tomás Guido, que había sido prácticamente su canciller en Perú y su colaborador en toda la campaña de América. También son muy importantes algunas cartas que logró intercambiar con O'Higgins. San Martín muere el 17 de agosto de 1850. Sus restos tardan muchos años en ser repatriados, y el famoso sable corvo llega muchas décadas después. Se hace, los distintos gobiernos van haciendo una construcción de héroe de la patria, cuando en realidad en los últimos años del exilio, tanto las élites de Argentina como las de Chile, como las de Perú, lo dejaron abandonado, y en general tenían profundas diferencias políticas con él. Estudiar la vida de San Martín, honrar sus esfuerzos, comprenderlo políticamente, nos hace más fuertes para ver, comprender y trabajar para una segunda independencia de todos nuestros países.